Imaginemos por un momento las aguas oscuras, inmensas y profundas del Océano Atlántico. Un abismo azul gigantesco donde durante un montón de décadas barcos de carga colosales y escuadrones enteros de aviones militares parece que literalmente se han evaporado. Y lo más loco de todo, sin dejar ni un solo rastro. Ni una llamada frenética pidiendo auxilio por radio, ni un misérrimo trozo de escombro flotando, ni una triste mancha de aceite en el agua, nada. Silencio absoluto. Bueno, pues vamos a sumergirnos de lleno en esto, porque hoy nos toca desentrañar uno de los enigmas marítimos más comentados y famosos de nuestra historia moderna. En este análisis a fondo vamos a desgranar de una vez por todas el mítico, el enigmático Triángulo de las Bermudas. Y claro, la gran pregunta que nos trae aquí hoy es justo esta. ¿Estamos ante un fenómeno realmente inexplicable o es más bien un mito que se nos ha ido de las manos? Es el choque total de dos mundos. Por un lado tenemos esos relatos que ponen los pelos de punta, sugiriendo que ahí hay algo sobrenatural, fuerzas invisibles que se saltan todas las leyes de la física. Y por otro, la voz de la razón y el método diciendo, a ver, ¿no será todo esto producto de nuestra imaginación y de ese miedo tan primario que le tenemos a lo desconocido? Para entender cómo un inmenso trozo de agua salada se ha convertido en sinónimo de terror mundial, tenemos que empezar por lo básico, el mapa. Y aquí la palabra clave, lo que hay que grabar a fuego, es no oficial, porque por mucho que busquemos, el Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa político ni geográfico del mundo. Es una región imaginaria. Sus vértices unen la bulliciosa ciudad de Miami, en Florida, las Islas Bermudas un poco más al norte y San Juan de Puerto Rico al sur. Pero ojo, el verdadero meollo del asunto, el secreto para entender su tremenda fama, no es la geometría de la zona, sino que es una auténtica autopista global. Hablamos de una de las rutas comerciales y turísticas más transitadas de todo el planeta, en gran parte gracias a la corriente del Golfo y a los vientos alisios. Hay un volumen de tráfico diario brutal, y este dato, esta cantidad enorme de barcos y aviones pasando constantemente por ahí, es la pieza clave para entender la barbaridad de incidentes registrados en esa parcela del océano. Pasamos a la sección 1. Desapariciones históricas inexplicables. Es precisamente este tráfico constante el que preparó el escenario perfecto para las catástrofes que transformaron el agua en leyenda pura. Porque lógicamente el misterio no se creó de un día para otro. Fue cocinándose a fuego lento, construido sobre tragedias muy concretas a lo largo de los años. La cosa empezó a tomar un tono bastante sombrío a principios de siglo, concretamente en 1918, un año marcadísimo por pérdidas navales increíbles. Luego la leyenda explota y se consolida como un verdadero pelotazo mediático global en 1945, justo al final de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento, ¡boom! Decenas de incidentes similares a lo largo de todo el siglo XX sirvieron para construir una narrativa de auténtico pánico entre marineros comerciales y pilotos de combate por igual. Y cuidado, porque detrás de esos simples años hay historias humanas desgarradoras que merecen nuestra atención. 300. 300 es la asombrosa cifra de vidas que se perdieron en una de las peores tragedias no relacionadas con combate de toda la historia de la Marina estadounidense. Hablamos de 1918, cuando el USS Cyclops, que era una auténtica bestia militar de carga, se esfumó por completo entre Barbados y la bahía de Chesapeake. Más de 300 personas desaparecidas sin dejar un solo rastro. Así, sin más. Ahora bien, el dato analítico que a veces se omite es que el Cyclops iba cargadísimo con miles de toneladas de mineral de manganeso. Es un material súper denso y pesado, y se sabe perfectamente que si esa carga se desplaza durante una tormenta violenta, el barco puede volcar en un abrir y cerrar de ojos. Pero claro, lo que a la opinión pública de la época le voló la cabeza y lo que plantó la semilla de la leyenda fue que no hubo ni una sola señal de socorro. Al gigante de acero masivo simplemente se lo tragó el océano en completo silencio. Pero si el trágico caso del Cyclops plantó la semilla, lo que vino después fue gasolina pura al fuego, el archiconocido vuelo 19 en 1945. Pongámonos en situación. De repente, un escuadrón enterito de 5 imponentes bombarderos de entrenamiento reporta una desorientación masiva y el fallo simultáneo de todas y cada una de sus brújulas. El líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, que no era precisamente un novato, empezó a transmitir mensajes cada vez más erráticos, llegando a soltar que todo se veía extraño, incluso el océano. Acto seguido, comunicaciones cortadas de raíz, un silencio de radio que asusta de verdad. Y por si fuera poco, el giro dramático definitivo. Mandan un gigantesco hidroavión de rescate equipado a tope para emergencias en su búsqueda, y también desaparece de los radares. En cuestión de horas, 14 aviadores y 13 tripulantes de rescate perdidos en el infinito azul. Esto, definitivamente, coronó a la región como un área maldita a ojos del mundo entero. A estos eventos militares tan monumentales hay que sumar un montón de historias súper inquietantes que no paraban de circular por los puertos durante décadas. Empezaron a aflorar relatos macabros.
Por ejemplo, en 1921 se topan con el Carroll A. Deering, un barcazo enorme de 5 mástiles flotando a la deriva y encallado cerca de Carolina del Norte, justo en el borde de nuestro famoso triángulo. El estado del barco, intacto, o sea, con la comida preparada en las mesas y los botes salvavidas desaparecidos, pero sin un solo rastro de la tripulación. Un barco fantasma de manual. Además de esto, había reportes constantes de pilotos diciendo que sus instrumentos de vuelo se volvían locos de repente y sin motivo. Al no ver explicaciones técnicas sobre la mesa para el ciudadano de a pie, el miedo más irracional se apoderó de la narrativa. Y así entramos en la sección 2, teorías fuera de este mundo. Porque cuando la razón y la lógica parece que nos fallan estrepitosamente, la imaginación humana toma los mandos. Ante ese inmenso vacío de información oficial, las explicaciones mitológicas se dispararon. Se nos fue un poco la olla colectivamente, las cosas como son. Resulta fascinante y muy irónico que ante una brújula estropeada o una tormenta inesperada, la primera conclusión lógica de mucha gente sea la abducción alienígena. Hubo quienes propusieron con total seriedad que platillos volantes robaban tecnología militar. Otros, buscando en lo antiguo, decían que bajo esas aguas estaban las ruinas sumergidas de la mismísima Atlántida, lanzando pulsos letales de energía cristalina que freían los sistemas eléctricos. Hasta se publicaron libros hablando de vórtices y portales espaciotemporales capaces de arrastrar buques enteros a otras dimensiones de la realidad. Y en un intento desesperado de sonar más académicos, se sacaron de la manga el concepto de campos magnéticos anómalos, que estaba totalmente indocumentado. Al final, lo que pasaba es que la sociedad, aterrada y confusa, necesitaba respuestas inmensas e impactantes para tragedias que resultaban demasiado duras de asimilar. Es sencillamente espectacular analizar la psicología detrás de cómo nuestra mente es capaz de montarse unas fábulas épicas impresionantes para no lidiar con la incertidumbre del mundo real. Sin embargo, en este análisis no podemos quedarnos en el terreno de la ciencia ficción, toca dar un giro radical. Frente a tanta energía atlante y tanto portal a otra dimensión, hay que hacerse la pregunta más rigurosa posible. ¿Existe verdaderamente alguna, aunque sea una sola prueba fáctica, empírica o científica, que respalde estas barbaridades? Sección 3. La ciencia responde al mito. Y la respuesta corta frente a tanto monstruo y marciano es un no rotundo. Pero la respuesta larga nos mete de lleno en algo fascinante. Vamos a desmontar ese aura sobrenatural pieza por pieza. Hundimientos misteriosos en aguas tranquilas. Bueno, la realidad meteorológica nos muestra un clima que es brutal. Esta zona es históricamente propensa a tormentas que se forman de la nada y huracanes devastadores que generan olas rebeldes o gigantes. Hablamos de muros de agua impredecibles que pueden volcar un buque inmenso en segundos. Luego está el archiconocido mito de que nunca aparecen los restos, pues la oceanografía nos presenta a la verdadera responsable, la corriente del Golfo. Es un río submarino de agua cálida tan increíblemente rápido y aplastante que engulle fuselajes enteros y arrastra cualquier escombro a cientos de kilómetros de distancia, muchísimo antes de que los equipos de rescate puedan encender sus motores. Y por último, la navegación maldita tiene una explicación bastante más simple y trágica, el factor humano. Perder la orientación en un mar abierto, monótono, sin referencias en el horizonte, especialmente de noche o con muy mal tiempo, es un peligro letal, súper documentado en la aviación de toda la vida. Ahora bien, si buscamos un fenómeno natural que suene casi tan increíble como la ficción, tenemos que hablar de las burbujas de metano, la geología submarina al rescate. Resulta que bajo el lecho marino de ciertas zonas hay enormes bolsas de gas metano cristalizado atrapadas. Si hay una actividad sísmica o un cambio brusco de temperatura, estas bolsas revientan y el gas sube hacia la superficie de forma violenta. ¿Y qué ocurre? Que transforman esa agua densa en una mezcla espumosa. Como un barco necesita que el agua bajo su casco sea densa para flotar, al entrar en esa zona de espuma pierde su flotabilidad al instante. Literalmente cae hacia el fondo como si fuera una piedra de plomo, sin dar tiempo absolutamente a nadie a mandar un mensaje de radio. Es una mecánica natural alucinante y devastadora, que no necesita de la más mínima intervención extraterrestre. Lo que nos lleva a la sección 4, la realidad detrás del mito. Teniendo ya todas estas bases científicas sobre la mesa, toca dar un último paso analítico fundamental. Hay que diseccionar quién y por qué se construyó la leyenda. Al analizar los datos, la estadística se convierte aquí en la verdadera aguafiestas del misterio. Y de forma brillante, además. A nivel emocional, claro que da muchísimo respeto leer un libro muy oscuro con una lista de 100 accidentes seguidos. Parece el apocalipsis. Pero si contrastamos esa cifra aislada con el volumen de tráfico real, el panorama da un vuelco tremendo.
Estamos hablando de decenas de millones de barcos comerciales gigantes, inmensos cruceros llenos de gente pasándolo genial y cientos de vuelos comerciales todos los días que cruzan exactamente esa zona con un éxito total y absoluto cada año. Estadísticamente hablando, si tienes una de las áreas marítimas y aéreas más abarrotadas y congestionadas de la Tierra, el volumen bruto de accidentes va a aumentar. Es pura probabilidad, ley de los grandes números y matemáticas básicas. No es que haya una anomalía paranormal acechando en las profundidades. Y ojo, porque además de la fría estadística, hay un factor humano innegable que actuó como el principal arquitecto de toda esta película, la prensa sensacionalista y la literatura popular. Las investigaciones recientes han destapado algo que tiene tela al revisar archivos navales. Se ha descubierto que montones de historias fueron exageradísimas a propósito. De hecho, el nombre Triángulo de las Bermudas ni siquiera lo acuñó un almirante preocupado o un científico. Se lo inventó literalmente de la nada un escritor de ficción llamado Vincent Gaddis, en el 64, para un artículo en una revista de entretenimiento. Y claro, si un barco desaparece y, convenientemente, te olvidas de mencionar el pequeñísimo detalle de que estaba metido de lleno en un huracán de categoría 5, pues la narrativa queda infinitamente más misteriosa. Al fin y al cabo, el terror y el misterio venden muchísimos más libros y revistas que la pura realidad meteorológica. Y para rematar y sellar este análisis, la confirmación definitiva que desmitifica por completo la zona está en los números que mueven el mundo. Comparando el nivel de peligro del Atlántico, los datos financieros no mienten nunca. Estudios internacionales súper rigurosos sobre las aguas más inestables y peligrosas para navegar, como los del Fondo Mundial para la Naturaleza, revelan que el Triángulo de las Bermudas ni siquiera entra en el top 10 de regiones marítimas más peligrosas del mundo. A nivel práctico, las grandes multinacionales de seguros marítimos o los organismos de aviación civil internacional no cobran ni un céntimo de más en primas de riesgo por cruzar o sobrevolar esta área, porque de manera comprobable, matemática e indiscutible, no existe absolutamente ningún riesgo estadístico extraordinario en esas aguas. Cero. Llegados al final de esta exploración analítica, resulta imperativo pararnos a reflexionar sobre el significado de todo esto. Hace ya tiempo que el Triángulo de las Bermudas dejó de ser una simple lista de desafortunadas tragedias navales para mutar en una de las mayores leyendas de nuestro tiempo. Y eso nos revela algo muy profundo sobre la naturaleza humana. Frente a la inmensidad del océano indomable y la frialdad implacable de las estadísticas, nuestra mente parece preferir de lejos llenar los huecos lógicos con historias increíbles de monstruos, portales místicos y civilizaciones perdidas. El mayor logro del Triángulo de las Bermudas jamás fue hundir buques de acero, fue y sigue siendo secuestrar por completo nuestra imaginación colectiva. Así que la gran pregunta que nos queda es esta. En una era moderna, hiperconectada, dominada por satélites y tecnología donde cada rincón del planeta parece ya explorado, ¿no será que, en el fondo, simplemente nos negamos de forma rotunda a dejar de creer en la emocionante magia de lo desconocido? Nos vemos en el próximo análisis.